pasó en 1968? Se recuerda que el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron acribilladas y asesinadas por grupos de cuerpos militares. Ese día 2 de octubre de 1968, cuando un brutal golpe contra estudiantes cambió a México para siempre, la historia que derivó en una masacre empezó con la pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México. ¿Cuál fue el motivo de la matanza de Tlatelolco? Lo que se quería era destruir de un solo golpe el movimiento estudiantil para dar paso a las Olimpiadas. La represión tuvo lugar 10 días antes de que empezaran. Estaban obligados a sofocar las protestas, pero lo hicieron de una manera brutal. Cuando esta pelea se estaba llevando a cabo en el centro de la Ciudad de México, el grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar la riña, pero lo hizo de manera brutal. Golpeó a decenas de estudiantes y testigos que estaban allí en la pelea, acabando así brutalmente con sus vidas. Se dice que la mayoría de este conflicto empezó por la política, ya que en los hechos del 2 de octubre ocurrieron por una presidencia intransigente, represora y autoritaria, por el silencio de medios de comunicación y un sistema de justicia que a 50 años aún no ha hecho justicia. Así que se tuvieron que manifestar por medio de marchas, huelgas y plantones. Se venían presentando en el país desde hace mucho tiempo atrás. Organizaciones obreras o campesinas y movimientos sindicales de diferentes gremios se movilizaron exigiendo al gobierno principalmente mejores condiciones laborales, salarios o beneficios para las personas del país. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. En México, en el movimiento social de los estudiantes de educación media y superior, en 1968 comienza un proceso de cambios estructurales y sistémicos iniciados a finales de la década de 1950. A pesar de los procesos en el tiempo social, siempre desembocan en las fechas entre años densos y en tiempos concentrados que quiebran los hilos en años y sobre los cuales se levantan sus mitos. La diferencia principal entre la democracia y un gobierno autoritario es que la primera, la población tiene más voz en los asuntos políticos, puede elegir los dirigentes políticos y hay control y equilibrio en el poder ejecutivo. El segundo poder está en manos de una persona o grupo de personas que restringen la capacidad de la población para decidir su propio futuro. En general, el Estado pone límites a la libertad de prensa, a la independencia del Poder Judicial o a los poderes del Parlamento, mientras que la democracia representa el pluralismo y el autoritarismo tipifica la represión. En el artículo, el autor plantea una como hipótesis explicando del movimiento social estudiantil de 1968, su condición
modernizadora en la política a partir del cambio social y de la violencia que esta presión transformadora desencadenó en su contra por parte de las coaliciones gobernantes desde el inicio de las manifestaciones callejeras del 26 de julio hasta el 2 de octubre, fecha en el que el gobierno encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó la matanza de los estudiantes opositores a las instituciones del Estado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en el centro de la Ciudad de México. La historia que derivó en una masacre empezó con una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México. El grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar la riña, pero lo hizo de una manera brutal, golpeando a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. Miles de jóvenes estudiantes de diversas instituciones políticas se movilizaron tras la negativa del gobierno de Gustavo Díaz de cumplir un pliego petitorio en el que pedían liberar a los presos políticos y estudiantes de protestas anteriores. Lo que se quería era destruir de un solo golpe el movimiento estudiantil para dar paso a las Olimpiadas. La representación tuvo lugar 10 días antes de que empezaran. Estaban obligados a sofocar las protestas, pero lo hicieron de una manera brutal. En tanto que era constitucionalmente el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se le considera responsable último de las acciones de estas durante el movimiento estudiantil de 1968 y su final el 2 de octubre. El 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron acribilladas. Esta fue la culminación de varios delitos que podrían considerarse de lesa humanidad, los cuales fueron perpetrados por el gobierno de México en contra del movimiento social estudiantil. El año de 1968 se caracterizó por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales, así como por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento y quienes exigen que a los responsables se les juzgue por el acto del genocidio. La masacre del 2 de octubre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. Inicialmente, la presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970, quien encubrió a ese grupo con el argumento de que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, actualmente se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones y testimonios. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la operación Galeana con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, CNH, órgano creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Sale, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República. Los intentos y medidas sociales y económicas del Estado, además de reclamar más democracia.
El movimiento estudiantil de 1968 fue también de carácter social, a la participación de estudiantes universitarios de preparatorias y vocacionales, entre otros. Se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior del país. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época es recordada como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de la disputa. Los miembros del Batallón Olimpia, para no ser destacados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo era infiltrarse en la manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los obradores del movimiento y varios periodistas. Mientras tanto, los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran una respuesta a los eventos violatorios de los derechos humanos cometidos por elementos de la política y de las Fuerzas Armadas. Las demandas se hicieron particularmente como réplica a la ocupación militar y policial de planteles escolares, con la justificación de que se encontraban en la línea alumnos de la Escuela Vocacional 5 y la Escuela Preparatoria Particular Isaac Ochoterena. El 23 de julio de 1968, las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron las siguientes. Número 1. Libertad de todos los presos políticos. Número 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Número 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. Número 4. Destitución de los jefes políticos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías. Número 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Número 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre los estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros, entre otros. En medio del caos, la población civil unida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua para protegerse. Algunos manifestantes lograron escapar del tiroteo y se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero eso no los salvó del ejército, sin ninguna orden judicial. Los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. El hecho de estar aquí tiene un significado muy especial para mí, porque recuerdo pues a todos mis compañeros, muchos de los cuales ya desgraciadamente ya no están. Me interesa mucho que la juventud se entere que el 68 no es nada más un mito o un cuento, sino que existió, que habemos gente que lo vivimos. Estaba yo en el tercer piso con algunos de los compañeros del Consejo Nacional de Huelga y me mandaron por unos refrescos. Al bajar me doy cuenta de las bengalas, empezamos a oír tiros, oímos que un compañero dice
que hay que calmarse, que es una provocación, nos empuja la gente, y allá al fondo donde hay una placa de cemento, ¿sí? Pues la gente nos obliga a brincar hacia abajo, nos estampan contra los aparadores, se rompen los cristales y nos meten a fuerzas hacia adentro. Ahí duramos escasamente unos 20 minutos. Después llegaron militares, nos sacaron a todos y nos pusieron en fila. Ahí me tocó estar parado como hasta las 2 de la mañana, aproximadamente 2:30. Y luego, pues ya vimos que alguien estaba hablando acá por el tercer piso con altavoces, un helicóptero que vigilaba de lo alto, pero nomás daba sus vueltas y de repente la gente empezó a gritar, entraron soldados por acá por el lado de Paseo de la Reforma y por la otra avenida, no me acuerdo el nombre, por donde estaba porque ya no existe el cine Tlatelolco, Flores Magón. Por esa avenida entraron soldados, pero yo los que vi primero fue por el lado acá de Reforma, porque el edificio Chihuahua es esto. Y por acá, por mi lado izquierdo, entraron, fue los que yo vi primero, y luego vi que venían por aquel lado también. Desde la ventana. Pues. Desde la ventana, sí, no teníamos ya, menos quisimos salir. Y yo vi que mucha gente corría para todos lados y caía, y dije, pues han de ser balas de plástico. Me dijo Fernando, no, me dice que no ves la sangre, son balas de verdad. Así fue. O sea que estaba escuchando también los disparos, Sí, se escuchaba, pues sí, pues estábamos con la ventana abierta y asomándonos, sacando la cabeza, así, literalmente, como dicen ahora, estábamos sacando la cabeza. Para ver, yo me asomaba para ver a los de abajo que estaban pegados al edificio, a ver qué hacían y pues se protegían en la pared de un techo que había ahí, un techito en corredores que había ahí. Hay todavía esos corredores. ¿Qué edad tenía usted? 18 años. Y ya después vi que allá al fondo donde está la iglesia empezó a haber mucho movimiento y vi que venían más soldados y unas tanquetas y empezaron a disparar al edificio. Al edificio donde... Al edificio donde estábamos todos nosotros, que era el edificio principal, era el Chihuahua, porque ahí estaban los manifestantes estudiantiles, que nosotros no teníamos nada que ver con ellos, pues. ¿Y luego ustedes qué fue lo que hicieron? ¿Qué pasó después? Pues ahí nos quedamos hasta en la madrugada que nos sacaron los del batallón Olimpia. Nos sacaron tocando la puerta de una manera muy, pues fea, porque dijeron, si no nos abren la vamos a tumbar, pero tienen que abrir la puerta. Y la señora con mucho miedo le dije, pues ¿sabe qué? Mejor vaya y abra la puerta. ¿Y quién vive aquí? Pues yo y mis hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Pues este niño y estas son mis 2 hijas. Ustedes las mujeres para acá y los hombres para acá, y entraron a registrar todas las recámaras. Y ya las mujeres se bajaron por un lado y nosotros los hombres por otra escalera. ¿Y a ustedes a dónde los llevaron después de ahí? Yo no me di cuenta a las mujeres porque ya no las vimos. A Fernando también se me perdió, no sé para qué lado se lo llevaron y en qué momento, pero se me perdió así muy rápido. Y los que íbamos ahí bajando, ya no supe porque a mí un soldado que traía su estrella, ha de haber sido de grado superior, me dijo, hazte para acá. Cuando yo te diga te vas a ir allá, y me señaló hacia los edificios que están para el lado del cine Tlatelolco. Cuando yo te diga te vas para allá, me dice, para que no estés aquí, y te vas, te pierdes allá entre la gente, para que no estés aquí. Y yo creo que le di lástima porque yo tengo polio desde los 9 meses de edad y me vio con muletas, dijo, y tú te vas para allá. Creo que esa fue la razón. Y me dijo, ya te puedes ir. Vete por aquí, por donde están esos soldados, no te va a pasar nada porque yo estoy aquí vigilando, dijo. Yo soy el mando superior. No sabía qué grado tenía.
Y me fui caminando y no faltó un soldado que gritara, ese de las muletas, atrápenlo, traía una ametralladora. O sea que usted traía... Yo, pues no había más con muleta más que yo. Ese que va ahí con muletas, deténganlo porque traía una ametralladora. Pues ya, con eso. Y lo volvieron a ver. Pues sí, me volvieron a agarrar. Me agarraron 2 agentes federales, creo yo que eran, que ya no traían el puño blanco del batallón Olimpia. Y me agarró uno de aquí del cinturón y me puso aquí una pistola y el otro por el otro lado y también aquí agarrado el cinturón. Y así me llevaron caminando todo el edificio Chihuahua hasta el otro, ¿cómo se llama? El que está enseguida. Ya se me olvidó enseguida. El que se cayó, el Nuevo León. Que ese edificio se cayó con el temblor del 85. Todo ese edificio, y cuando ya íbamos a llegar al final del edificio Nuevo León, se soltó ahí una balacera. Y los policías hicieron escudo con nosotros y ellos atrás de nosotros, nomás sacando la mano con pistola. Nos subieron a una azotea, brincamos para otro edificio, otra azotea, rompieron unos cristales, bajamos, era una oficina, subimos por ahí hasta 2 pisos más arriba, brincamos a otro edificio, nos hicieron brincar a otro edificio para sacarnos por ahí. Y total que llegamos hasta donde estaba un kinder en un 3er piso. Y acomodaron unas mesitas de los niños con sillas para que nos sirviera de escaleras para brincarnos por ahí, de la azotea, por esa ventana, bajar a ese kinder. Acomodaron las mesas de esa manera junto con las sillas para que fuera una escalera para nosotros. Y por ahí bajamos hasta la planta baja y ya salimos a la calle. Y de ahí ya nos dejaron en los transportes militares. Número de muertos y desaparecidos. Las cifras exactas de muertos y desaparecidos varían y son objeto de controversia. Los datos oficiales proporcionados por el gobierno mexicano en su momento indicaban que hubo alrededor de 30 a 40 muertos. Sin embargo, otras fuentes y testimonios sugieren que el número de muertos podría haber sido mucho mayor, con estimaciones que oscilan entre 200 y 300 personas. En cuanto a los desaparecidos, no hay una cifra clara, que se sabe que muchas personas fueron arrestadas y no todas fueron localizadas posteriormente. Las estimaciones sobre el número de desaparecidos también varían ampliamente. Impacto en la sociedad mexicana. Lo primero fue la desconfianza en el gobierno. La matanza del 68 provocó una profunda desconfianza en las instituciones gubernamentales. La represión violenta fue vista como una traición a la población, especialmente a los jóvenes y los movimientos sociales. El siguiente fue el despertar político. Este evento marcó un punto de inflexión en la conciencia política de muchos mexicanos. Aumentó la movilización y el compromiso político de diversas generaciones, que comenzaron a cuestionar abiertamente al régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El siguiente fue Memoria y lucha por la justicia. La matanza del 68 se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la memoria histórica. Cada año, el 2 de octubre, se conmemora este evento con marchas y manifestaciones, recordando a las víctimas y exigiendo justicia. Otro punto viene siendo las reformas y derechos humanos. A largo plazo, la masacre contribuyó a impulsar la agenda de derechos humanos en México y puso de relieve la necesidad de reformas políticas y sociales. Aunque los cambios no fueron de inmediato, se sentaron las bases para futuras luchas por la democratización y la defensa de los derechos civiles. Por último, fue el impacto cultural. La masacre ha sido representada en diversas formas de expresión cultural, incluyendo la literatura, el cine y música. Estos medios han ayudado a mantener viva la memoria del evento y a educar nuevas generaciones sobre su importancia. Recordar eventos históricos como la matanza de Tlatelolco es crucial para entender el pasado y aprender de él. Nos permite honrar a quienes perdieron la vida, comprender las causas y consecuencias de tales tragedias y trabajar hacia un futuro más justo y pacífico al evitar repetir errores del pasado. Además, sirve como un recordatorio de la importancia de la justicia, la libertad y los derechos humanos en la sociedad. En un mundo donde la justicia y la memoria histórica son fundamentales, recordar y aprender de nuestros pasados nos guía hacia un futuro más equitativo y compasivo.
Honremos la memoria de quienes han sufrido injusticias y trabajemos juntos para construir un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y respeto.